Ahora quiero pasar al inglés para agradecer a Jonathan Cartledge y a Peter Colasino por estar aquí, especialmente porque pues están conectados desde Australia, que son las 6 de la mañana. Ya es una gran oportunidad para nosotros en Latinoamérica y en el Caribe para poder disfrutar la experiencia de Infrastructure Australia y de aprender acerca de las mejores prácticas internacionales. Como sabemos, Australia sobresale en el desarrollo de infraestructura, no nada más en cuanto a APPs, sino infraestructura en general. Siempre se dice que tiene una de las mejores prácticas a nivel mundial y para nosotros es una excelente oportunidad que ustedes estén aquí con nosotros. Los voy a presentar y después escucharemos sus presentaciones. Y después tendremos una sesión abierta para preguntas y respuestas que vamos a coordinar también. El señor Peter Colasino es el director de políticas e investigación de Infrastructure Australia. Es una de las voces principales de esa institución y se encarga de hacer las políticas transformativas de Infrastructure Australia, de sustentabilidad, resiliencia, productividad industrial, planeación, y también es líder de estrategia en asuntos corporativos. Y Jonathan ha tenido excelentes puestos en el gobierno, en la industria, y también ha trabajado con grandes de los operadores de infraestructura a nivel mundial y como director, y es director de políticas en Australia, y él ha estado trabajando en el plan de infraestructura del 2019 y trabaja en diferentes programas, pero antes fue el director general de una firma. Y el doctor Jonathan Cartledge es el director, voz y director de Infrastructure Australia. También trata de mejorar la calidad de vida, productividad de la infraestructura, capacidad de productividad, también resiliencia, y tiene 20 años de experiencia en manejo ejecutivo, en relaciones con gobierno, estrategias en sectores de empresas lucrativas y no lucrativas de Australia y del Reino Unido, y ha tenido también puestos como por ejemplo en el Green Council de Australia y también en la Agencia Ambiental Sustentable de Australia, y tiene una maestría en estudios internacionales con honores de la Universidad de Sydney, y también ha trabajado en diferentes instituciones. Y después de la sesión vamos a tener un debate y una sesión de preguntas y respuestas, también con Tomás Serebrisky, que es el principal asesor económico para infraestructura en el Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los principales autores del desarrollo de infraestructura en la región. Entonces, Peter, Jonathan, ahora les damos la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer escucharlos y poder tener una sesión de preguntas y respuestas posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa presentación, Anchor, y gracias por invitarnos. Son las 6 de la mañana en Sydney, pero sabemos que ustedes han tenido un día de excelentes presentaciones como parte de este evento. Entonces, estamos muy agradecidos porque nos hayan invitado y les agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes nuestro conocimiento desde acá, desde Australia. Vamos a entablar una conversación que se va a enfocar en cómo aplicamos las mejores prácticas en Australia para la planeación y toma de decisiones de infraestructura. No vamos a concentrarnos nada más en las APPs, sino que después podremos, si quieren, adentrarnos en la sesión de preguntas y respuestas en la APP, pero quiero compartir con ustedes la interfase que existe entre la toma de decisiones de infraestructura y también las asociaciones público-privadas. Muchas gracias nuevamente entonces por la invitación. Mis diapositivas están ahí, pero en Australia tenemos la costumbre de agradecer a la tierra en la que estamos. Y ahí Jonathan y yo en Sydney
Estamos en la tierra. Aquí estamos en una de las tierras valiosas de Australia y ven aquí en la pantalla estamos agradeciendo a los aborígenes australianos y porque la tierra le agradecemos y también porque nos permite tener vías de comunicación. Entonces, pues siempre agradecemos a nuestra tierra. Y bueno, también a la gente a los indígenas que viven en estas tierras. Quiero hablar del papel de Infrastructure Australia y contextualizando qué hacemos nosotros en un marco general de infraestructura. Nuestra misión en Infrastructure Australia es tener una infraestructura resiliente, sustentable y productiva para todos los australianos y lo hacemos con base en dos principios. Primero, evaluamos los casos de negocios. Buscamos más de financiamiento de más de 250 millones del gobierno central para ellos y luego el sometimiento se hace en los estados, territorios, en los gobiernos provinciales, pero también pueden recibirse del sector privado. Uno de estos proyectos que estamos evaluando hoy, por ejemplo, es un proyecto que se llama Sun Cable, que va a ser el proyecto de energía renovable más grande del mundo y que va a conectar la generación de energía solar del norte de Australia hasta Indonesia y hasta Singapur. Y también trabajamos en una agenda de reforma para establecer una visión a largo plazo para mejorar los estándares de vida y respaldar la productividad nacional. Jonathan y yo nos concentramos básicamente en esta agenda de reforma de esta política. Trabajamos también a través de 5 actividades esenciales. Primero, a través de una evaluación de brechas y oportunidades en la infraestructura de la nación a través de un documento que mencionó Anchor, que es el de infraestructura. Y después nosotros hacemos unas reformas, establecemos un debate de políticas y establecemos cuál es la evidencia para hacer ese plan de infraestructura y luego establecemos los documentos para respaldar ese plan de infraestructura. Luego tenemos varias interfaces con las políticas para desarrollar la propuesta del proyecto a través de una evaluación de proyectos y a la larga establecemos la lista de prioridades y ahí enlistamos las principales inversiones de infraestructura en Australia. La lista de hoy tiene 160 proyectos y está constituido, como dije, por sometimientos de todos los gobiernos de Australia y también del sector privado para esas infraestructuras. Y finalmente, pues nosotros los gobiernos de Australia durante la pandemia empezaron a evaluar sus capacidades que tenían en el mercado para poder dar ciertos niveles récord de inversión. Mi colega les va a hablar de eso, pero realmente creemos que ese análisis de las capacidades realmente es único en el mundo, porque realmente nos ayuda a entender cómo se pueden aplicar los datos de los proyectos para poder comprender la capacidad y las fortalezas de la industria. Entonces, creemos que eso funciona a través de nuestro ciclo de políticas, que como les dije, se concentra inicialmente en la evaluación de las necesidades de las infraestructuras para establecer las políticas de las soluciones, luego inversiones de oportunidad que se consideran después de estas soluciones, después de que se establece la lista de prioridades y monitoreamos al sector, tanto en cuanto a su capacidad del mercado, como dije, pero también para ver si los gobiernos han adoptado nuestras reformas y si han creado un cambio en el sector de la infraestructura durante ese camino de esa implementación. El último ciclo de políticas se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y simplemente quiere decir que esto y habíamos hecho una estructura en el 2020 más allá de COVID, pero los cambios que hicimos en la pandemia permanecen. O sea, realmente no hemos llegado todavía a un escenario pre-COVID, aun cuando ya se produjo nuestro informe hace más de 18 meses, realmente hemos visto que ha sido una bola de cristal resiliente estar tratando de manejar la pandemia, esperando que la nación se recupere, especialmente viendo el impacto de reducir el patrocinio del transporte público y reducir el trabajo en oficina para trabajar en casa. En nuestro equipo de políticas, nosotros
tratamos de entregar nuestros productos y establecer el impacto a través de un enfoque en capas. Voy a hablar un poquito acerca de ello y de todos los detalles de esta diapositiva, porque en la parte de abajo pueden ver ustedes que tenemos 5 documentos principales. Tenemos un enfoque base, tenemos una visión consistente de la nación para que todos los programas se apliquen igual y que incorporen los algoritmos de servicio, incluyendo los costos, los resultados de sustentabilidad. Incluimos también beneficios sociales, gubernamentales, sustentables dentro del impacto económico de la infraestructura. Mejoramos también la resiliencia nacional y de la industria, y también estamos incluyendo aquí una base de pensamiento para tomar mejores decisiones de inversión. En la capa roja, vean ustedes aquí las herramientas que tenemos y los enfoques que tenemos. Utilizamos Big Data, por ejemplo, evaluaciones regionales y herramientas para ello. Aplicamos análisis con diferentes criterios y también una teoría de cambio para ver y tomar las decisiones de inversión dentro de nuestro marco de decisiones. Y también ofrecemos varios productos a través del ciclo de políticas, como dije, para ver la lista de prioridades. Hacemos una evaluación del mercado y eso nos permite entonces ir yendo metódicamente a analizar los proyectos, establecer soluciones y luego monitorearlas. Entonces, este enfoque basado en estos principios es una metodología que se repite, es consistente y nos da un resultado consistente. Y eso es lo que queremos obtener como un equipo de políticas. Pero quizá lo que mejor se conoce es la lista de prioridades que establece las oportunidades de inversión. La lista, como les dije, muestra las principales oportunidades de inversión en el país. O sea, están los principales proyectos o soluciones que podríamos tener en el país. Y esto está definido a través de un impacto de 30 millones de dólares australianos en nuestra economía por cada año de operación. La lista únicamente son propuestas sin financiamiento, o sea, son propuestas para inversión. Y como dije, esta lista se hizo con el gobierno federal y también con los estados y con los territorios. Y esta es una lista que está disponible en nuestro sitio de internet. La pueden buscar y les da información acerca de los beneficios que estos proyectos buscan. Y también incluyen esta lista. En esta lista de prioridades tenemos que establecer los casos de negocios para ver qué proyectos vamos a financiar, los vamos a evaluar y damos asesoría para poder fortalecerlos. Desde el año 2016 hemos recibido 88 de estos casos de negocios, de proyectos, y el número que estamos recibiendo cada vez se incrementa más. Este año recibimos 10. Hay 6 bajo evaluación y estamos esperando que recibamos 30 más en los siguientes 18 meses. Así que nuestro papel en la toma de decisiones en Australia cada vez se fortalece más y crece más. Esta diapositiva nos da el contexto de lo que es el plan de infraestructura australiano. En verde del lado izquierdo pueden ver ustedes la identificación de problemas, las herramientas de monitoreo que ya comenté antes, pero el lado derecho tienen ustedes la complejidad o la sofisticación, por así decirlo, de el plan de infraestructura australiano. Entonces, ven ustedes que tenemos documentos orientados a la visión. El plan en sí es el principio y realmente se trata de un documento grande a profundidad como de 600 páginas y está respaldado por planes más detallados que conforman el caso para el cambio y ofrecen la evidencia para las soluciones de las mejores prácticas que hayamos seleccionado. Cada una de las reformas en el plan se evalúa, se prioriza utilizando análisis de criterio de acuerdo con los principios de sustentabilidad y de acuerdo también con el impacto en su uso. Y el resultado de esta evaluación entra en la lista de prioridades. Y incluimos 29 recomendaciones en el plan, pero estas 29 recomendaciones las hemos desglosado en varios cientos de acciones, cada una vinculada con una serie de tiempo y con agencias para su implementación y la vía de la implementación. Los documentos del lado derecho de la diapositiva son los análisis regionales y los resultados que esto respalda a que las agencias puedan comprender a nivel granular cómo poder implementar nuestras recomendaciones y cómo poder ir de donde estamos hoy hacia el siguiente nivel para entonces podernos mover y para poder llegar a un nuevo sitio, un nuevo estado de avance de la industria.
Nuestro enfoque actualmente ha estado en la productividad de la industria y también resiliencia en las regiones, en todas las áreas que encabeza Jonathan. Otros documentos importantes que tenemos es el programa de capacidad de mercado. No se trata de un solo documento, sino que son varias evaluaciones en torno a las habilidades, el riesgo y también en el sector energético en la primera fase. Estamos yendo un poquito más lento en esta transición a net zero, pero nuestro análisis se va a ir acelerando para avanzar en esas áreas. La siguiente fase se basa en las habilidades en el sector público, especialmente manejo de proyectos y también en la cadena de suministro de materiales que se vio afectada por el COVID y que ahorita está teniendo limitaciones en Australia en relación con las aprobaciones para las planeaciones. Trabajamos también con varios tableros que están disponibles en el sitio en Internet que se concentran en las habilidades, los riesgos y Jonathan justamente va a enfatizar eso en un segundo. Adentrándonos en los datos sobre el papel de Infrastructure Australia, pues nosotros fuimos la primera de lo que ahora es una red global de cuerpos asesores de gobierno. Ahora hay 17 cuerpos mundiales con el mismo mandato. Cuando no son iguales, vean ustedes aquí la complejidad de los servicios que estos organismos de infraestructura proporcionan. Vemos aquí la serie en todos los estados y territorios de Australia y también cómo se han movido de asesores individuales del Commonwealth de Australia y ahora se han dividido en 3 organismos y también el crecimiento de estos organismos en las naciones del Commonwealth, Reino Unido, Canadá. Y vean ustedes, el elemento consistente de cada organismo es una planeación de infraestructura a largo plazo que dura un poquito más de 15 años. Y la priorización de la inversión, eso es un ciclo más corto, como de 5 años. Y en nuestro enfoque está en desarrollar o evaluar y compartir casos de negocios para garantizar una inversión en las mejores prácticas y en el desarrollo de proyectos. Aun cuando muchas de las agencias juegan un papel para concentrarse en la revisión de los proyectos, esta es un área todavía no bien desarrollada, especialmente en Australia, en donde realmente Japanes es un área emergente, pero sí requiere mayor enfoque y entonces aliento a que hagan preguntas sobre cómo evaluar el desempeño de los proyectos para poder evaluar su valor a largo plazo. Eso se lo sugiero porque es por lo que existimos, justamente. Nosotros existimos como un organismo independiente para poder monitorear las inversiones y las entregas, porque los proyectos a veces fallan. Y de hecho, a nivel mundial, 75% de los proyectos de transporte se pasan del presupuesto y muchos de ellos, o un número similar, también se pasan de tiempo. Entonces se pasan de presupuesto y se pasan de tiempo. Y bueno, esta idea del 75% de proyectos de transporte que se entreguen dentro del presupuesto es crítico para Australia, porque el 80% de nuestras inversiones en los principales proyectos y que van a ser 53 mil millones de dólares el año que viene se concentran justamente en la infraestructura de transporte. Por eso tiene que estar dentro del presupuesto. Vemos entonces un mercado muy saturado, muy caliente de algunas formas y un mal desempeño de los proyectos contra lo que se espera que sean los beneficios y los costos. Entonces, en Infrastructure Australia estamos concentrándonos en cómo mejorar los resultados de los proyectos, tanto a través de nuestro mandato, pero también a través de concentrarnos en mejorar la entrega de los proyectos. Y nuestro enfoque está señalado aquí a través de un documento que es el marco de evaluación de infraestructura y es una metodología para ver las propuestas y que están en la lista de prioridades. También se concentra en que sean repetibles, que ofrezcan valor en el ciclo de vida de planeación, pero también que se haga una revisión completa y una evaluación. Este documento se aplica para todos los tipos de infraestructura, tanto económicos, sociales, y ofrece una herramienta para que haya una comparación consistente de oportunidades y para que, por ejemplo, se consideren proyectos de agua, de electricidad, de transporte y otros. Y está fundada en la base de que las guías de evaluación de transporte
ofrecen un modelo para poder hacer una evaluación de los proyectos de transporte a nivel nacional con un enfoque compartido entre las diferentes jurisdicciones australianas. Seguimos mejorando y evolucionando nuestro marco de evaluación, así como el libro verde de la Tesorería del Reino Unido, que sigue evolucionando como un documento paralelo en otra jurisdicción. Nuestro marco de evaluación, como dije, contiene 4 etapas y se va desde definir los problemas hasta considerar opciones, desarrollar casos de negocio y también la entrega del proyecto. No entregado por Infrastructure Australia. El proyecto lo entregan las agencias de planeación y luego la revisión post-implementación. Desgraciadamente, a pesar de evaluar 88 casos de negocios y aun cuando tengamos estas 4 etapas enfocadas en una revisión post-implementación, no hemos recibido revisiones post-implementación que realmente cumplan con nuestras guías. Entonces, a pesar de evaluar 88 proyectos y que recibieron financiamiento y se entregaron ningún proyecto, han ofrecido una revisión buena post-implementación. Ese sigue siendo nuestro enfoque. Por lo tanto, incluimos guías sobre la aplicación del análisis con varios criterios, evaluaciones económicas y también nos concentramos en riesgos e incertidumbre. La primera etapa del proceso, como dije, es identificar el problema. Y en Infrastructure Australia, nosotros hacemos una evaluación general para ver oportunidades y desafíos en la nación. Luego se hizo este informe en el 2019 que identificó 189 oportunidades y desafíos y eso lo complementamos con un informe más allá de la pandemia, con 6 desafíos más y con 6 oportunidades más que se examinaron durante la pandemia y luego localizamos esta evaluación en las 192 desafíos y oportunidades a 50 regiones en Australia para ver las brechas de infraestructura que había. Entonces, hicimos una evaluación a nivel macro en la nación y luego lo ubicamos en cada región para identificar la diversidad de la geografía de Australia, desde las ciudades más grandes como Sydney hasta otras comunidades más pequeñitas como en la parte de noroeste de Australia. Una vez que uno va más allá de la etapa de la evaluación de problemas, hay que establecer una visión para el futuro. Eso es crítico. Y realmente yo enfatizo siempre que la visión de los proyectos varía entre los gobiernos que están operando a nivel estratégico y los funcionarios de los proyectos. Pero a veces no están alineados, ni alineados tampoco con las operaciones de la infraestructura. Y me gusta enfatizar esto y muestro esta pirámide, porque el proceso entre la aprobación de las autoridades y el financiamiento en Australia se hace a través de un subcomité del gabinete que incluye altos niveles de gobierno y que ofrecen un enfoque estratégico de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Y también el papel del patrocinio del departamento del ministerio, que normalmente se concentra en las necesidades de la red o en los hilos de la infraestructura y se concentra en los desenlaces de los clientes, a diferencia de los desenlaces en la comunidad, para ver cuáles son esos beneficios. Y finalmente, la priorización del cliente o del equipo, un equipo que se concentra en eso para ver el desempeño del proyecto y la manera en que se pueden incentivar para hacer su entrega. Como resultado, a este nivel mayor, en una de nuestras jurisdicciones, en Nuevo South Wales, aquí se establecieron 12 prioridades para el gobierno, como creación de empleos, mejora del ambiente, mejor entrega de proyectos. Estas 12 prioridades vinculan a todas las decisiones de toma de decisiones, de inversión y se enfocan en el esfuerzo del gobierno en New South Wales. Y esto es diferente a los KPIs del proyecto que vemos en esa misma jurisdicción que habla de la seguridad en el trabajo, productividad, minimizando los defectos, control de costos, etcétera. Y todo el enfoque del proceso del gabinete se une a estos con el desempeño de y entonces también para los ministerios. Entonces, básicamente, tenemos aquí estos resultados que están en conflicto.
que se concentra en el desempeño de los ministros de la red y la productividad in sitio. Y hay una necesidad para que los equipos realmente unan los diferentes desenlaces o resultados y que las agencias que trabajan con los clientes se concentren en esos resultados para asegurarse de que todos encajen y que el equipo esté incentivado y sea bien remunerado. Tied into the way a project team is incentivized and remunerated. Developed our sustainability principles. They provide a consistent vision across social, economic, and governance performance, setting a base level of best practice, which we hope allows. Donde se habla de las mejores prácticas que le permite mostrar las prioridades de corto plazo y entender las prioridades en los distintos proyectos. Y acá en dos etapas posteriores vemos que aquí me gustaría señalar la necesidad de pensar como si fuera un escenario de hacer lo mínimo. Y se trata de siempre tratar de evolucionar y cambiar las preferencias, entender las preferencias de los consumidores. Entonces, cuando se desarrolle un proyecto de negocios, es muy importante buscar un escenario de cómo hacer lo mínimo en lugar de no hacer nada. Entonces, nosotros acá ponemos de manifiesto la necesidad de ver las opciones de reforma, de mejorar las eficiencias, eficientar lo que ya existe en lugar de construir algo desde cero. Entonces, nosotros encontramos que muchos de los proyectos que hacemos hoy tienen propenden a apurarse a querer construir todo en lugar de considerar las oportunidades de desarrollar algo alternativo o algo activo. Por ejemplo, en vez de construir una carretera, se puede considerar alternativa de transporte público. Por último, la importancia de seleccionar un buen proyecto y sus resultados. Y esto gira en torno a tres consideraciones que son estratégicas. Primero, hay que considerar que sea que encaje adecuadamente, que encaje de manera estratégica para que se pueda cumplir. También que pueda haber una integración de los sistemas y de las redes y que esté bien fundamentado. También hay que hacer un análisis de costo-beneficio y hacer un análisis del costo-beneficio social, en donde también se incorporen los resultados de sostenibilidad de ambiente y de resiliencia, que es fundamental. Y por último, evaluamos la capacidad de entrega del proyecto, que incluye la gobernanza del proyecto, la capacidad, la facilidad de la implementación, el riesgo y las lecciones aprendidas. Y bueno, me voy a saltar esta parte de la aplicación y voy a hablarles acerca de que en Infrastructure Australia estamos viendo más allá del análisis del costo-beneficio, que esta es una herramienta principal para medir el impacto económico. Sin embargo, no es suficientemente sofisticada para servir como una herramienta plena para la toma de decisiones y entonces tiene que considerar los factores sociales que no se monetizan o no se cuantifican fácilmente. Entonces, cuando pensamos en el valor estratégico, en Infrastructure Australia pensamos en apoyar proyectos donde el costo-beneficio sea menos de 1, siempre y cuando tengan evidencia. Y con gusto puedo aclarar esto más adelante. Pero se trata más bien de poder entregar una buena solución. Entonces, buscamos cuál es el mejor modelo de entrega. Vemos cuáles son los beneficios que podría tener una APP, por ejemplo, una APP y cómo podría
entregarse estos resultados. Lo hacemos a través de la evaluación de 7 principios básicos. Como les dije primero, ponemos o incorporamos un enfoque basado en resultados. Entonces, vámonos más allá de nada más pensar en la especificación de resultados, sino vamos a pensar en los resultados que se tienen en las comunidades y entre las personas que se entregan estos programas. Por lo general, estos proyectos son intervenciones complejas que impactan no nada más la industria, sino también los sistemas naturales y construidos dentro de nuestras ciudades. Es por ello que se requiere que se piense en sistemas complejos para poder pensar en la mejor solución y entregar la solución en un ambiente altamente desarrollado. En Australia, el sector de infraestructura es de los que más se tarda en adoptar la tecnología, pero también tiene el mayor potencial para poder desarrollar la productividad a través de la transformación digital. Cada vez que veo la palabra digital, me inclino a sustituirla con la palabra información, porque para nosotros la transformación digital en infraestructura se trata de reconocer el valor del uso y el almacenamiento de información para poder hacer las revisiones que se necesitan y que ya hemos mencionado anteriormente. También tenemos que pensar en una forma de contratación mediante la colaboración en donde se puedan cumplir con las normas internacionales de contratación que sean necesarias. Y para poder mejorar y ensalzar la innovación en torno a métodos de construcción, diseño, manufactura, desarrollo de partes, es necesario contar con un modelo de contratos públicos que nos permita encontrar beneficios para la mano de obra y para la industria. Hoy vemos que la infraestructura es el área donde menos mujeres se emplean en nuestra economía y además enfrentamos muchos retos que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores que tienen 6 veces más probabilidades de morirse por suicidio que por accidente en el sitio de trabajo. Entonces, tenemos estos 7 principios y entre todos los principios se llega a 30 recomendaciones muy específicas que son fácilmente adoptables y que lo pueden utilizar todas las distintas entidades que estén buscando hacer esta implementación y que quieran marcar el avance. Ahora, Jonathan, le voy a pedir que les hable acerca de la aplicación de datos. Bueno, pues cuando nosotros vemos todo en la evaluación, todo lo que se tiene que tomar en consideración para la evaluación de un caso, es muy importante contar con la información y con los datos que hemos recabado e igualmente es importante ver cómo los organizamos y cómo los presentamos para poder dar una asesoría creíble y bien fundamentada a los gobiernos. A nivel sectoral, vemos que si tenemos una brújula del sector de infraestructura, podemos hacer un mapa a lo largo de todas las distintas organizaciones que participan en la cadena de suministro para poder cumplir con la agenda y con los activos de infraestructura. Entonces, nosotros vemos esta brújula y explicamos todas las relaciones que existen entre los partícipes y se entiende y explicamos las relaciones entre los sectores en los que trabajan y las ramificaciones de sus negocios. De esta manera podemos mostrarle a los partícipes cómo todo está interrelacionado en nuestro país. A nivel de proyecto es importante entender qué es lo que tenemos en juego cuando entregamos estos proyectos. Es fundamental hacerlo. Y en Infrastructure Australia trabajamos con los gobiernos locales a lo largo del país. Vemos cuáles son nuestras prioridades de inversión
Y es fundamental entender cómo esas pipelines interactúan entre sí y cómo es necesario coordinarlas para poder proporcionar los diversos servicios para las industrias y para desarrollar la infraestructura en los distintos sectores. Es también importante para poder entender las interdependencias entre los sectores que necesitan distintas habilidades, distintos equipos. Por ejemplo, como lo mencionó Pete, estamos viendo que ahora habrá una inversión récord en las inversiones de infraestructura en Australia. Y por eso es fundamental contar con un repositorio para poder entender todo, para poder entender toda la información, las cadenas de suministro. Y por eso es que recabamos toda la información. Estos son los proyectos de infraestructura. Los más grandes llegan a unos 452 mil millones de dólares. Tenemos cerca de 430 millones de, perdón, 430 proyectos con un valor de 52.5 mil millones de dólares en el próximo año. Y se calcula que esas son las cifras que tenemos y tenemos que entender cómo es que estos proyectos se relacionan uno con otro para poder entender cuál es la capacidad del mercado y también las restricciones que existen en el mismo y las posibilidades que se tendrá de cumplir con los proyectos. Es por ello que es fundamental que también evaluemos el desempeño de todos los proyectos a lo largo de su desempeño contra los principios de sostenibilidad, también la asequibilidad de la infraestructura y sus sistemas en ese contexto. Es por eso que es importante ver cómo ha funcionado la infraestructura históricamente y cuáles son las aspiraciones de esa infraestructura con la comunidad en los próximos 5, 10, 15 años. Esto nos va a dar un conjunto de datos que serán nuestra base para poder entender cómo funciona y cómo está desempeñando la infraestructura y también saber cuáles son las percepciones que se tienen de esa infraestructura y de cómo funciona y cómo el consumidor, cómo los usuarios lo perciben, porque es igual de importante. Y entonces aquí podemos ver cómo se captura la percepción del desempeño en los distintos sectores, redes y servicios y cómo podemos tener una idea de lo que las comunidades sienten. Aquí están los distintos datos y eso nos ayuda a entender cómo podemos priorizar las distintas opciones que tenemos y lo que es importante también para las comunidades. Y vemos los proyectos que recabamos para entender los distintos, el pipeline que tenemos. Cuando podemos entender cuál es la percepción que tiene la comunidad de los activos, entonces podemos hacer mapas de las organizaciones en los sectores. Entonces, así es que recabamos datos que nos permiten fundamentar bien nuestra agenda y la defensa de los casos, la defensa de los proyectos que queremos presentar. Tenemos datos que van a ser fundamentales para poder medir el desempeño. En el futuro tenemos que poder entender mejor cómo funcionan los activos de Infrastructure Australia y también tenemos que entender cuáles son las interdependencias entre los distintos sistemas, así como las interacciones entre los activos, las redes y los sitios. Entonces, nosotros vemos la diversidad de la geografía que tenemos. Tenemos ciudades muy grandes como Brisbane y Melbourne y tenemos otras áreas remotas y rurales. Entonces, tenemos que pensar que todos estos sitios van a requerir distintos activos para capitalizar la infraestructura. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos y que recabemos datos y por eso es que seguir trabajando en recolectar los datos
es fundamental, sobre todo en lo que significa los activos, las redes y los lugares. Es fundamental entenderlos, como ya lo mencioné, voy a saltarme toda esta parte para poder llegar a esta información que les voy a presentar. Australia está ahora en un auge de la construcción. Estamos llevando a cabo cada vez más proyectos de infraestructura que está poniendo ya mucha presión sobre lo que tenemos. Ven aquí en la parte hasta arriba tenemos una franja color guinda, color vino que muestra todo el auge que hay en la construcción. También vemos que hay un auge en la construcción de residencial, también comercial, y eso implica una mayor demanda en los recursos que se necesitan para poder cumplir con las actividades de estos proyectos. Lo que hemos podido hacer con los datos que hemos recabado, como les dije, tenemos 420 proyectos, que es nuestra cartera de proyectos, es que nos permite hacer un pronóstico de los distintos recursos que vamos a necesitar como materias primas para esos proyectos. Entonces tenemos materiales, equipos, mano de obra, y así podemos hacer un desglose de todos los insumos que necesitamos y nos permite así conocer dónde están los riesgos de tener una sobreoferta o sobre demanda de esos insumos. Entonces, acá también podemos ver cómo se relaciona con la inversión y con el gasto en términos del total de los proyectos que tenemos. Asimismo, es fundamental comprender la capacidad del mercado para poder cumplir con lo que se espera de las inversiones. Entonces, aquí vemos que hay un crecimiento de 30% de la inversión de un año al siguiente. Y bueno, es cómodo tener un crecimiento en la infraestructura que vaya entre el 13 y el 17%, porque eso es viable, pero cuando se llega al 30%, se pone mucha presión y se ve que hay peores resultados en los proyectos por toda la presión que hay. Y tenemos cálculos que hacemos respecto a los compromisos del gobierno y del sector privado en algunos proyectos, y vemos que hay un declive en la inversión, pero es un tanto artificial, y en Australia esperamos que siga habiendo un aumento en la actividad y a medida que se anuncien nuevos proyectos de inversión. Conforme hagamos los desgloses de lo que necesitamos en términos de inversión, vemos cuáles son los insumos y el aumento en la demanda de esos insumos en el portafolio de inversiones. Entonces vemos que se espera que por lo que se refiere a plantas, va a haber un aumento de 140%. Vamos a buscar plantas preliminares, plantas para construcción civil, etcétera. En lo que se refiere a mano de obra, habrá un crecimiento del 75% y será fundamental para poder cumplir con la entrega de los proyectos de infraestructura. Es por eso que es importante educar o que haya gente que tenga preparación en ingeniería, en arquitectura y en otros oficios relativos a la construcción. Vemos también el equipo, vemos que habrá cada vez mayor necesidad de equipo y de materiales, que empieza a elevarse en 2023, donde será el pico, y ahí
veremos que habrá mucha presión. Habrá una gran demanda por el acero y habrá también presiones a nivel nacional en el mercado, en los distintos mercados de suministros. Nosotros reconocemos que nuestra cartera de proyectos es muy importante y nosotros no alcanzábamos a entender todas las ocupaciones que se necesitaban para poder cumplir con la entrega de estos proyectos. Entonces, vemos que hay 50 distintas ocupaciones que son necesarias para poder cumplir con estos proyectos. Entonces, entendemos que hay ocupaciones, necesitamos cumplir con los distintos roles y saber cuáles son, dónde están las carencias que habrá en estas ocupaciones para poder satisfacer la demanda. Entonces, hicimos un mapa y vimos que esperamos tener algunas carencias en todas las distintos tipos de ocupaciones que estamos calculando que vamos a necesitar 105,000 empleos y uno de cada 3 trabajos que se anuncien van a tener que ver con las profesiones relativas al desarrollo de infraestructura. Entonces tenemos que ver cómo tenemos que entender cómo los trabajadores de esas categorías participan directamente en los proyectos de infraestructura y dónde está la fuente de esas ocupaciones en otras partes de la economía y cómo se relacionan entre sí, porque nosotros necesitamos que esos trabajadores pasen a la infraestructura, pero eso significa que los vamos a estar quitando de la construcción residencial o de la construcción comercial, que están creciendo al mismo tiempo que los proyectos de infraestructura. Y ya con esto abrimos a preguntas, si es que las tienen. Excelente. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Vamos a comenzar ahora con las preguntas junto con Ancor. Hemos ya recabado muchas preguntas de distintas unidades de APP en la región que las enviaron ya con muchos días de antelación. Así que voy a empezar remitiéndome a Infrastructure Australia, que se estableció en 2008. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el motor detrás del establecimiento de Infrastructure Australia? ¿Hubo algún paladín dentro del sector público o la presión del sector privado que exigía que se estableciera una agencia de infraestructura especializada? Nos gustaría si pueden compartir con nosotros esa información. Bueno, esa es una muy buena pregunta con la cual podemos empezar. El origen de Infrastructure Australia fue impulsado por la industria. Entonces, pienso en el año 2007, allá entonces teníamos un proceso político muy activo, teníamos una elección muy disputada. Una de las razones por las que se derrotó al partido que estaba en el gobierno entonces fue que había una percepción de que el gobierno había invertido en proyectos que eran de oportunismo político y no que satisfacían las mayores necesidades del país. Un proyecto en particular que fue un ferrocarril a Alice Springs, que realmente no tenía ninguna necesidad de invertirse en él. Y el gobierno también había favorecido proyectos regionales
Y ahora Anthony Albanese, que era el ministro de Infraestructura de aquel gobierno, estableció a Infrastructure Australia con la asesoría de I would say co-designed, albeit that might be slightly too generous a perspective, between government and industry, looking to employ best practice approaches to investment and investment decision-making, including at the time the development of national PPP guidelines for Australia. So those PPP guidelines have subsequently evolved into the Commonwealth Procurement and Investment Frameworks. They are in effect today, and we believe there's a need to enhance those frameworks in order to better consider some of the more collaborative models that are being employed globally currently, including, for instance, better consideration of early contractor involvement, engineering, construction, project management contracts, as well as contracts that employ the Project 13 principles from the UK and the enterprise-based delivery model. Excellent, thanks. Thank you, Peter and Jonathan. I would say, and thanks so much for the awesome presentation. I would say that one of the most frequent questions that we have received has to do with and I'm going to try to sum a couple of them into the same one, that has to do with the interinstitutional coordination. See, in the Latin American and the Caribbean context, we face enormous challenges when it comes to the coordination between those entities in charge of the public investment management systems and PPP units, and sometimes the relationship with the Ministry of Finance or Planning, where they have that role, similar to the one that you may have, or the line ministers. So the question would be, what can you tell us about the Australian experience and the interaction of your institution with other institutional players that may play a role in infrastructure development? Yeah, again, a really great question. There has been, I have to say, over the last 15 years, a slow evolución del entorno gubernamental respecto de las inversiones en Australia. En el 2008 fue que se formó también el primer grupo o el primer cuerpo estatal de infraestructura. Entonces, cada vez teníamos un ambiente más complicado. Había más o menos 10 grupos de infraestructura independientes que actuaban entre los distintos estados y el gobierno federal. Entonces, mi observación es que aunque el ambiente actual no es perfecto, el gobierno recién electo se ha comprometido a hacer una revisión de Infrastructure Australia para poder mejorar el entorno. Y bueno, acá lo que quiero sugerir es que estamos en una etapa de maduración que tenemos que cambiar. Lo que tenemos hoy es un ambiente en donde las grandes agencias encargadas de los proyectos como el transporte tienen procesos muy maduros para el desarrollo de proyectos. Hay otras agencias de menor gasto de capital que por lo general reciben el respaldo de alguno de los órganos independientes de infraestructura o alguna unidad de instrucción de infraestructura dentro del Ministerio de Finanzas que se abocan a negocios o a empresas en particular. Entonces, ya que se presenta la defensa de la justificación del caso, entonces se lleva al Ministerio de Finanzas, después a alguna de las agencias de infraestructura y después se lleva a un modelo que le permite ya desarrollar el proyecto. Es un proyecto de 6 etapas. Entonces yo les pido que cualquiera que esté interesado vea también los proyectos de infraestructura GALES. Ellos en GALES son lo que para nosotros es el referente de cómo organizar.
Nosotros organizamos los proyectos. Lo que necesitamos es producir un ambiente donde se garantice que se inviertan los recursos. Nosotros vemos proyectos que tienen más de 250 millones en inversión y las inversiones estatales son de unos 20 millones más o menos. Entonces tenemos un nivel de independencia bastante grande en el ambiente australiano y por lo general esperamos poder entregar mejores resultados, pero en ausencia de estas revisiones, el escrutinio de alto nivel está ausente de nuestro sistema en este momento. Yo creo que con la nueva agencia tenemos una oficina que se va a encargar de fiscalizar la entrega de los proyectos y nuestros colegas de la tesorería y también del Ministerio de Finanzas van a estar encargados de este proyecto, van a evaluar los casos y en particular se van a llevar a esta oficina de proyectos especiales para poder garantizar su entrega. Voy a regresar un poco a esto del proceso de planeación y de prioridad. Han descrito muy bien el proceso que inicia con una auditoría y después el plan de infraestructura y después el proyecto. Pero la pregunta es, ¿los gobiernos estatales tienen obligación de aplicar estos proyectos o tienen que dar una explicación o tienen independencia? ¿Tienen que explicar acaso por qué no se incluye en estos proyectos dentro de las prioridades de Infrastructure Australia? Esa es otra buena pregunta. Nosotros estamos para dar asesoría en nuestra agencia. Nosotros damos asesoría sobre lo que creemos que son las mejores prácticas para mejorar los resultados de infraestructura, pero esa discreción de los gobiernos y de los funcionarios electos de tomar las decisiones de financiamiento. Nosotros damos asesoría. Normalmente, nosotros les damos la asesoría a los gobiernos. El presupuesto, último presupuesto, el 18% de los proyectos financiados se financiaron a través del proceso de Infrastructure Australia. Pero eso deja otros proyectos que no se consideraron porque nosotros no dimos la asesoría para su financiamiento. Pensamos que el escrutinio que nosotros ofrecemos ayuda a la comunidad a crear una opinión para ver si las decisiones del gobierno para invertir en la infraestructura son prudentes o si esas decisiones pues son políticas. O sea, son nada más para ganar adeptos, como decimos en Australia. En la última elección, quizá la mayor discusión en cuanto a la infraestructura fue una discusión sobre un gasto inútil, en donde el gobierno anterior había invertido en proyectos que no habían sido considerados a través de nuestro proceso. O sea, tenemos un instituto independiente que se concentra en evaluar esos proyectos y entonces ese fue uno de los catalizadores para que Infrastructure Australia considerara que requeríamos hacer mayor escrutinio. La excepción a ese proceso que acabo de definir fue durante el proceso de financiamiento global, en donde nuestra agencia recibió un control de un cierto monto para invertirlo de manera directa. Ese es un proceso que otros organismos independientes en Australia han tenido de repente, como por ejemplo en New Wales, South Wales, que les han dado los fondos para que ellos inviertan y lo que se ingresa de la privatización, por ejemplo, de la red eléctrica, pues entonces esto ellos lo pueden utilizar.
Thanks so much, Peter. Muchas gracias. Y para resumir un par de preguntas en la misma pregunta, yo diría que esta categoría sería como financiamiento o actividades de inversión. Entonces, recientemente sabemos que los fondos de las empresas son clave. En Latinoamérica, en Caribe, son como 5% lo que proviene de la actividad privada. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de la inversión en relación con el proceso de toma de decisiones para los presupuestos? ¿Cómo se hace eso? Y esta la voy a vincular también con otras preguntas en relación con el proceso de ver las propuestas y cómo se relacionan esas propuestas con los mecanismos de financiamiento y las actividades corporativas. O sea, son como que varias preguntas en una misma. Bueno, voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Nosotros vemos las propuestas y esa área es muy importante, muy interesante para nosotros porque es aquí en donde Infrastructure Australia está tomando también opiniones como de Chile. Trabajamos también en esto con la gente de allá. Y entonces, al pensar en el financiamiento para planeación y toma de decisiones, esa regla general en cuanto al 40% del valor de capital que se invierta en planeación y toma de decisiones, eso más o menos va en línea con las expectativas que tenemos acá. Pero yo diría que lo que sí esperamos es que haya un límite en esa cifra. Tenemos proyectos muy grandes que están bajo desarrollo en Australia. El más grande es $65,000 millones en una red en Melbourne y de metro y también una otra red similar en Sydney. Y por supuesto, con proyectos de esa escala, pues eso, tenemos que tener una mejor planeación y no nada más que la planeación estratégica se base nada más en un solo caso para una sola inversión. Entonces, esa regla general más o menos es consistente. El costo asociado con la planeación de los principales o los proyectos grandes tiene que ver con el presupuesto estándar de las principales agencias. Entonces, de manera general, como parte del cofinanciamiento entre las agencias de infraestructura de los territorios y de los estados, ahora están haciendo planeaciones estratégicas y de estos planes estratégicos, entonces se desarrollan los casos de negocios y también los casos de cada proyecto individual. Entonces, lo que hemos encontrado como regla general es que la planeación está subdesarrollada. O sea, nosotros hemos encontrado que tanto no tenemos una inversión importante que garantice que los proyectos maduros estén disponibles para inversión y que haya un financiamiento disponible. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, que hubo una aceleración de inversión en infraestructura para poder ofrecer una compensación económica porque las actividades se habían reducido en otras áreas. Entonces fue difícil que esta inversión se pudiera dirigir de manera significativa porque había falta de planeación para algunos proyectos. Pero sí les puedo decir, podría decirles cómo lo superamos. Sin embargo, al ver esa brecha, en el desarrollo de estos casos de negocios, el gobierno del Commonwealth pues ahora ha asignado un fondo de $250 millones para el desarrollo de casos de negocios y se ha mandado a las áreas de necesidad crítica, especialmente, por ejemplo, proyectos para presas y también para agua productiva, pero también para proyectos estratégicos de transporte. Y en los casos más extremos, ya sea que haya una percepción de que los gobiernos estatales o territoriales estén trabajando en planeación, el gobierno australiano está presentando los casos de negocios territorios y los estados van a financiar. O sea, es un modelo en donde el gobierno federal invierte en planeación y entonces eso puede generar algún conflicto porque el gobierno planea, pero luego los territorios financian, especialmente los proyectos de transporte que está desarrollando el gobierno australiano. A veces los estados y territorios no los respaldan, entonces no se pueden entregar. Entonces sí quiero enfatizar el valor
de que el gobierno central apoye el proceso de planeación, no nada más que lo imponga. Y ese proceso, a la larga, pues, se va desvaneciendo como la lista de prioridades. Y para darles un contexto, nuestra evaluación de los casos de negocios cuesta miles de millones, miles de dólares. Miles de dólares es lo que cuesta el proceso de planeación, así que la escala de tener una supervisión no tiene que ser gravosa para los gobiernos, tiene que valer la pena. Y entonces, de repente, pues hemos visto si los que proponen el proyecto pagan por ello, pero no, porque entonces los haríamos que perdieran el incentivo. Entonces, por un costo mínimo, el gobierno federal sí aporta mayor valor. Y finalmente, las implicaciones sobre solicitar las propuestas al desarrollar la lista de prioridades, nosotros estamos marcando en dónde se requieren mayores esfuerzos de planeación. O sea que no nos gusta decir que se haga un movimiento directo hacia un proyecto o que haya una inversión de capital, pero sí nos gusta tener mayor escrutinio revisando el caso de negocios completo. O sea, sacar una lista de proyectos para planeación de inversión y no inversión. Y parte de esta la pagaría el sector privado a través de las propuestas que se hacen. Y muchos de los proyectos en nuestra lista sí tienen cierto grado de programación y de planeación estratégica. No siempre es bueno para las industrias. A veces, pues, podrían ellos rebatir un poco, pero pero por ejemplo, el desarrollo de Sun Cable, que se trata de este proyecto de conexión de energía solar con Singapur. Esto se ha podido entregar mejor a través de un solo mecanismo de entrega. Mi experiencia está entre, por ejemplo, desarrollo de carreteras que se basan en los contratos existentes y luego se cambia un poquito el esquema de peaje para hacer las mejoras en las carreteras. Entonces, sí me gusta enfatizar el valor de ese enfoque, en donde uno puede ver que el operador o el concesionario juega un papel en un solo activo, tomen ese sistema o esa red y vean el desempeño de esa red y que inviertan en un proyecto para respaldar ello. Y ese estilo de ese modelo de adquisición a través de red lleva mucho tiempo en Francia, en donde las operaciones de transporte público se han basado en la parte geográfica y se propuso traer el modelo francés a Australia, a las ciudades para operaciones de transporte y llevar esto a las ciudades más grandes de Australia, como Newcastle, la segunda ciudad más grande en la provincia de New South Wales. Muchas gracias. Una pregunta sobre un área que dijiste que hay que fortalecer o digamos es el vínculo más débil, que es la evaluación post-implementación. Aquí hay algunas preguntas. ¿Tienen ustedes un equipo que se dedique a hacer evaluaciones post-implementación? ¿Tienen un equipo con suficientes recursos humanos en Infrastructure Australia? Y una pregunta relacionada es cómo pueden ustedes manejar los datos para hacer la evaluación post-implementación o post-entrega. Los dueños de los proyectos públicos o privados tienen la obligación de darles a ustedes los datos para que ustedes hagan la evaluación post-implementación y que vean cuál es el desempeño del proyecto. Ahí está el desafío justamente. Infrastructure Australia, nosotros no desarrollamos casos de negocios, sino que damos nada más garantía. No hacemos revisiones post-implementación, en estudios de realización. Estos los realizan las agencias que proponen. Pero cuando ellos llegan a esa etapa de hacer esas revisiones, pues ya debieron de haber recibido el financiamiento para el trabajo capital. Hay pocos incentivos entonces para que ellos hagan esa revisión porque ya se les dio el dinero. Nosotros estamos proponiendo una reforma para que se les den más fondos cuando hagan
esa revisión post-implementación. Podría ser un monto nominal, pero que eso los incentive a que ellos hagan una revisión post-implementación. Quizás eso se pueda planear para el siguiente proyecto y que podría ser parte del proceso de inversión. Entonces, nosotros en Infrastructure Australia, nosotros no tenemos un equipo que haga la revisión post-implementación, no tenemos un equipo, sino los equipos de ellos son los que hacen la evaluación de la revisión post-implementación. Y de los 88 proyectos que evaluamos, no hemos recibido una revisión post-implementación completa. Recibimos nada más una evaluación que fue un estudio nada más preliminar. Entonces, consideramos que otros 14 proyectos fuera de nuestra inversión les estamos asesorando para que hagan esa evaluación post-implementación. Tenemos esa experiencia, pero no estamos alineados con esa experiencia con los principales proyectos de la nación. O sea, nos hemos hecho esas evaluaciones post-implementación. Nuestro consejo sería que a través de las agencias que proponen que ellas realicen esa evaluación, los datos están disponibles ya ahí para que estas agencias puedan hacer las evaluaciones, esas evaluaciones o revisiones post-implementación y también el papel de las agencias independientes que realicen el escrutinio. Lo que necesitamos hacer es quitar el estigma de que todos los proyectos tienen éxito y un proyecto que no se entrega a tiempo en el presupuesto, esa es una anomalía y es algo de lo que hay que avergonzarse. Entonces, debemos de tratar de mejorar el desempeño de los proyectos, pero hoy en día, desgraciadamente, 3 o 4 proyectos van a pasarse el presupuesto y se van a pasar el tiempo. Tenemos que asegurarnos de aprender de esos proyectos para aplicar este aprendizaje en el futuro. Y en lugar de quedarnos avergonzados por un mal desempeño, deberíamos estar avergonzados de no compartir o no dejar que otros aprendan de nuestros errores. Entonces, para nosotros, estamos tratando de quitar ese estigma y estamos tomando nuestra información de la Universidad de Oxford, de la base de datos de los proyectos de Oxford, que es la base de datos de proyectos más grande del mundo. Y claro, nosotros también hacemos nuestros análisis del desempeño de proyectos a través del proyecto de capacidad de mercados que comentó Jonathan. Otra pregunta, nuevamente, que es un resumen de varias preguntas, tiene que ver con el caso de negocios y el financiamiento y sustentabilidad, cómo poder alinear todo esto con el financiamiento. Y las ABPs ayudan a mantener la sustentabilidad y ofrecen una alineación desde el principio en las etapas preparatorias para crear un proyecto que sí pueda tener un financiamiento sustentable. Entonces, ¿cómo ven la bancabilidad de los proyectos, por ejemplo, los proyectos ambientales o sociales? Esa es una buena pregunta. Quiero hablar de un par de puntos y luego que Jonathan les diga. Es importante asegurarnos de que la visión y los beneficios del proyecto se prioricen, o sea, que se prioricen esos beneficios. Eso es importante. Claro, una visión más estrecha, pues produciría una solución más estrecha, no nada más en cuanto a los proyectos, sino también en cuanto a la metodología de financiamiento. Entonces, para nosotros en IA, consideramos si el financiamiento es el adecuado o si el modelo de financiamiento es el adecuado o no. Tratamos de identificar oportunidades para que haya ingresos para los terceros y que se generen esos ingresos. Pero muy a menudo tenemos una vista miope en torno al acceso a los ingresos de los terceros, lo que sugiere que si no contribuye a la mayoría del financiamiento, pues que no vale la pena explorarlo. Pero lo que nosotros sabemos hoy es que al incorporar estas soluciones o beneficios, proyectos resilientes, entonces las intervenciones, o sea, la comunidad está dispuesta a pagar como un precio del 5%. La comunidad está dispuesta a pagar un poco más para tener un proyecto que incluya soluciones verdes. Están dispuestas a pagar más si el proyecto también les da beneficios resilientes para, por ejemplo, evitar la erosión en las costas o prevenir incendios. Entonces, entender esa propensión
o esa disposición que la gente tiene para pagar permite el desarrollo de un modelo de financiamiento que aproveche ese valor y que la gente contribuya para mejorar el proyecto y también los requerimientos de capital. Le voy a dar la palabra a Jonathan porque él también tiene experiencia en esta área. La pregunta realmente nos lleva a cuáles son las limitaciones, por ejemplo, en la evaluación de casos de negocios. Y esto, bueno, pues respalda por qué Infrastructure Australia tomó un enfoque basado en principios de la sostenibilidad y lo metió en su marco, como lo dijo Pete, porque esto pues ofrece una referencia coherente para el desarrollo de casos de negocios y evalúa la sustentabilidad, ya sea en cuanto a la sustentabilidad social, económica, ambiental o el impacto, para ver cómo eso va a contribuir a ese caso de negocios. Pero eso también ofrece nada más una guía práctica para saber cómo poder incorporar eso y medirlo. Pero no todo siempre está tan claro. Hemos empezado a ver beneficios no monetizables, por ejemplo, que serían otros aspectos de la sustentabilidad y que se capturan en casos de negocios. O sea que hay mucho por hacer para poder entender eso. Y eso es lo que se está haciendo ahorita en Infrastructure Australia. Y también cómo nosotros valoramos asuntos como la resiliencia, como dijo Pete. Cuando nosotros entendemos cómo poder mitigar los riesgos, por ejemplo, en los sistemas, en las redes, cómo poder cuantificar eso en un caso de negocios, ¿no? Bueno, pues este es algo en lo que estamos trabajando en los modelos para que se pueda lograr, pero estamos trabajando también con las agencias nacionales de investigación y con las agencias nacionales de resiliencia para poder empezar a tener ideas de estos, de cómo poder empezar a valorar esos aspectos de sustentabilidad y de resiliencia en el desarrollo de casos de negocios. Una pregunta de seguimiento sobre sustentabilidad, especialmente en cuanto al financiamiento. Cuando ustedes evalúan el proyecto, evalúan a nivel de financiamiento para ver si hay alguna brecha o un faltante. O sea, ustedes dan recomendaciones de cómo abordar, por ejemplo, esa brecha de financiamiento, la diferencia entre las tarifas y los costos de proyectos. ¿Ustedes dan esa asesoría o más bien eso lo hacen los reguladores o el sector de reguladores o el gobierno? De manera general, los casos de negocios que nosotros recibimos muestran el financiamiento, el paquete de financiamiento que va a estar vinculado al proyecto. Sin embargo, eso normalmente se desarrolla en colaboración con la unidad de finanzas de los gobiernos estatales y territoriales o con la autoridad de proyectos del gobierno federal. Y con frecuencia, el uso de corrientes de ingresos de terceros está subdesarrollada. Es ahí en donde nos estamos concentrando en la asesoría. Y están subdesarrollados porque es difícil políticamente hablar de estos proyectos. Es mucho más fácil políticamente decir que un proyecto se financie por un ingreso ya consolidado y ver cuáles son las implicaciones también en las políticas fiscales. Entonces, pues nuestra asesoría más bien va en torno a ayudar a que la gente comprenda los proyectos, si los mecanismos son los adecuados, el valor que puedan ofrecer y entonces conectar los proyectos con esas partes del gobierno que tengan las habilidades comerciales para poder respaldar esas consideraciones de modos de financiamiento alternativos. En relación con la última pregunta, posiblemente con la anterior, tiene que ver con otro aspecto de la sustentabilidad, que sería la parte fiscal, la sustentabilidad fiscal de los proyectos. Nosotros vemos, por ejemplo, esto de sustentabilidad fiscal que afecta la adquisición de proyectos la adquisición de proyectos y los recursos. Entonces, no sé si ustedes hayan mejorado o cambiado el enfoque, el tipo de análisis que hacen para asegurarse de que la sustentabilidad fiscal de ciertos proyectos
no ser nada más una cifra, sino ver cómo va a impactar, o sea, cómo lo manejan desde el inicio de la preparación de los proyectos, esta sustentabilidad fiscal. Esa es una buena pregunta. Nuestro enfoque más bien está en las consideraciones de las redes y de los sistemas en cuanto a la inversión del gobierno en la infraestructura. Históricamente, la organización tomaba una posición en donde la inversión en la infraestructura estaba bajo el nivel requerido en Australia y era un déficit de infraestructura incuantificable, pero esa conversación ya evolucionó. Y ahora decimos que la inversión no está bien dirigida. O sea, acabo de hablar de dos tipos de inversión. Primero, tenemos una inversión que se centra en dar niveles de servicio básicos para los australianos. Gastamos 27 millones de dólares en servicios en Australia para ofrecer servicios mínimos. Lo que hemos encontrado en nuestro análisis es que 40% están bien. Entonces, ese es dinero que se está gastando. Por ejemplo, mi ejemplo favorito fue en una ruta de autobuses que se desarrolló para dar servicio a un acuario que estaba ahí, que después se quemó, pero el servicio evolucionó de un tren a un tranvía eléctrico y luego un autobús. Todos recorrían la ruta más segura subiendo por un cerro porque la tecnología inicial no podía manejar bien esa inclinación, pero el servicio de autobús siguió operando durante más de 100 años. Después de que se quemó el acuario, siguió por el mismo lugar, luego se volvió un área residencial y ahí siguió circulando el autobús con una oportunidad de revisar esa ruta para que quizá fuera más rápida y ofreciera un mejor servicio. Entonces, decimos que a veces se están financiando los servicios mínimos y hay una inmadurez de los gobiernos para poder modificar, por ejemplo, los puentes. Y además de eso, si les gustan los proyectos subeconómicos o subcomerciales que mejoren el estándar de vida de las comunidades, pues también tenemos proyectos que tienen un gran impacto y un valor comercial potencial. Entonces, para nosotros, nuestro enfoque real ha sido en tratar de mejorar la toma de decisiones para poder guardar estos proyectos para que se entreguen bajo un modelo tanto desde el punto de vista comercial, pero tanto del punto de vista de garantizar resultados con altos niveles de servicio y que cumpla con el perfil de ese tipo de activo. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hay algunos proyectos que tienen la capacidad de generar ingresos, pero normalmente en Australia se ve bien que sean para telecomunicaciones, para recursos energéticos y también para proyectos de transporte urbanos. El patronaje, el riesgo se manda al sector privado y con frecuencia a través de un modelo basado en reguladores de activos. Los activos se manejan de manera en que los que generan los ingresos sean los responsables de generar más activos. Las operaciones de autobuses, electricidad, estos todos activos y también telecomunicaciones móviles, por ejemplo, eso había sido antes para líneas convencionales, pero no para fibra óptica. Entonces vemos que los gobiernos encabezaron algunas inversiones como en aeropuertos o en cable de fibra óptica. Y estos proyectos, a la larga, se van a ver refutados por algún evento del sector privado. O sea, son activos que tienen potencial de inversión comercial y que ofrecen rendimientos razonables en un mercado bien regulado y que no necesariamente los tiene que manejar el gobierno, porque evitaría la inversión entonces en otros niveles mínimos de servicio o servicios comunitarios. Entonces, nosotros damos asesoría en cuanto a métodos de financiamiento alternativos para asegurarnos de que exista un financiamiento adecuado para esos niveles mínimos de servicio. 20 personas que viven, por ejemplo, en una comunidad remota en Australia y que no tienen acceso a agua potable hoy en día, pues que tengan acceso a agua potable en el futuro, porque hay una gran división entre los servicios remotos y los servicios en las ciudades más grandes y que nos hacen que nos concentremos en eso, en ese estándar de vida.
Muchas gracias por su presentación y el diálogo. Nada más tengo una pregunta. Quisiera leerla, la voy a leer porque es una buena terminar forma de esta terminar. conversación. Muchos países seguramente se acercan a ustedes para aprender de la experiencia de Infrastructure Australia. Si ustedes fueran a dar un consejo a los países de Latinoamérica para que establezcan un organismo de infraestructura, ¿qué mapa les dirían que siguieran? ¿Cuáles serían las 3 cosas que hay que hacer, que habría que copiar del modelo australiano? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero es que se acerquen a hablar con nosotros. Estamos aquí para ayudarles. Son las 6 de la mañana, como ya dijimos, y estamos aquí hablando con ustedes. ¿Por qué? Porque valoramos el compartir la información. Pensamos que es nuestro deber, nuestra responsabilidad como organismo insignia, compartir nuestras responsabilidades a través de Anchor y de Tomás. Contáctense con nosotros. Nos encantará tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes. En segundo lugar, y esto es algo que se compartió en la sesión, en el cuadro de preguntas y respuestas del chat, que a veces es difícil encontrar a la persona correcta. O sea, la función que juega nuestra agencia está motivada por la idea de encontrar personas que compartan un fin común y que comprendan la misión de la organización y que puedan invertir en capacidades de desarrollo en la industria. O sea, que nosotros damos programas de capacitación. Jonathan y yo vamos a dar un programa de capacitación pronto sobre toma de decisiones en la infraestructura. Vamos a dar capacitación sobre desarrollo de casos de negocios y de capacidades. Todo eso es crítico. Y el tercero, ¿qué es lo que no hay que hacer? Bueno, pues que no se vuelvan demasiado inflexibles en la aplicación de las herramientas que crean que no sirven para ese fin. Nosotros en Infrastructure Australia hemos invertido durante mucho tiempo para defender las metodologías de análisis de costo-beneficio que tenemos en lugar de invertir en hacer evolucionar las herramientas para que jueguen un papel más sofisticado para tomar decisiones sobre los proyectos. Es importante reconocer que ni una herramienta va a poder tomar las decisiones. Y nuestra metodología está en torno a las herramientas de que son estáticas, pero nuestras metodologías siguen evolucionando y tenemos que tener la madurez para reconocerlo y para mejorar nuestros procesos de tomas de decisiones. Nuevamente les digo, comuníquense con nosotros. Con muchísimo gusto los podemos ayudar. Muy bien, Jonathan. Gracias porque estés aquí. Quizá vayan a ir a desayunar. Gracias por estar aquí. Y gracias al público por sus preguntas. Y perdón que no pudimos contestarlas todas. Gracias especialmente al Departamento Nacional de Planeación de Colombia, que mandó muchas preguntas que no pudimos responder hoy, pero estoy seguro que podremos promover este diálogo. Y gracias, Peter, por colaborar aquí con nosotros. Y también quisiera agradecer a Tomás por estar aquí conmigo. Y les damos la palabra para unos últimos comentarios. Muchas gracias, Anchor, Jonathan, Peter. Estoy muy agradecido por su generosidad y por haber compartido con nosotros tanta información y tanta experiencia. Y gracias a Tomás por su fantástica moderación. Creo que no pudimos haber terminado mejor el día con esta presentación. Nosotros vemos que nuestro papel es el de poder tender puentes entre las experiencias con otras regiones y poder compartir conocimiento y buenas prácticas para poder mejorar la institucionalidad de nuestro sector. Esto es fundamental. Nuestra región necesita mucho, hay muchas oportunidades y me parece que esta presentación es una muy buena forma de terminar el día. Mañana tenemos otro día lleno de paneles muy interesantes y
Sé que el único obstáculo entre ustedes y su desayuno y de nosotros y un aperitivo, pues soy yo. Así que bueno, muchas gracias a la región. Otra vez, gracias a todos, a las regiones, a las unidades. Por favor, hablen con nosotros. Trataremos de colaborar en la mejora de nuestra región. Mañana tenemos paneles muy interesantes y bueno, ojalá que estén con nosotros mañana. Buenas tardes.